Ahí sí. Y quiero preguntarle, mis hermanos, si ustedes recuerdan los que estuvimos viendo la semana pasada, ya para comenzar con el estudio como tal. Si ustedes me pueden recordar a mí qué estuvimos viendo. ¿Alguien se acuerda? Con respecto a la voluntad de Dios, nos hacía Ya, varias preguntas, ya, como ¿qué Dios quiere de mí? Eh, Hablaba también de la unidad. ya. Repasamos también, bueno, vimos varios versículos con respecto al plan de Dios. Cuando nos unimos al plan de Dios, Dios empieza a obrar. Eso es lo que yo recuerdo. Muchas gracias, mi hermana Claudia, porque, ¿no es cierto?, dijo la parte central de la enseñanza de la semana pasada, que era el unirnos al plan que Dios estaba haciendo, a lo que Dios ya está haciendo. Esa era, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de Dios significa eso. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Alguien más, mis hermanos o hermanas? Ya. Si no es así, entonces, esperen un poquito, voy a compartirles la pantalla. Espérenme, estoy... Ahora sí, mis hermanos, ya ahora pude compartirles la pantalla. Disculpen un poco la demora. Y bueno, para comenzar, mis hermanos, hoy día vamos a estar hablando sobre el Dios que nos cambia, ¿no es cierto? El Dios que nosotros servimos es un Dios que siempre está buscando la transformación y vamos a estar viendo este tema. Pero antes de comenzar, ¿no es cierto? Vamos a recordar lo que habíamos estado viendo la semana pasada, que era respecto a la voluntad de Dios, y vimos, ¿no es cierto?, que Dios primeramente nos llama y comienza todo con un llamado con respecto a Abraham, ¿no es cierto?, donde Jesús, bueno, Dios le llamaba y obraba, ¿no es cierto?, a través de él y su descendencia hasta llegar a Jesús, quien es quien realmente en este tiempo nos llama, ¿no es cierto?, porque en él se cumple la promesa y el llamamiento de, de Abraham, ¿no es cierto? Y entonces ahí nosotros vamos viendo cómo el Señor es capaz de ir llamándonos y veíamos también cómo llamaba a algunos de sus discípulos y cómo él hacía cada cosa y veíamos que dentro del deseo y de la voluntad de Dios había un llamado. Luego para darnos cuenta y complementar este tema del llamado hablábamos acerca de que Dios nos habla. Este llamado
tiene que ver con el hecho en que el que Dios se comunica con nosotros. Y nos íbamos dando cuenta, mis hermanos, que este hablar de Dios siempre está, porque Dios siempre se está moviendo. Dice que el Padre, ¿no es cierto?, no descansa, y lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, lo que hace Dios también lo hace Jesucristo. Entonces, cuando veíamos esto, nos dábamos cuenta que el Señor siempre se estaba moviendo, y el hecho de que siempre se estuviera moviendo y siempre estuviera trabajando significaba que, de que nosotros, mis hermanos, tenemos que unirnos a la voluntad de Dios, porque Él ya está haciendo, ¿no es cierto? No se trata de querer hacer cosas para Dios, para que Él nos bendiga en lo que nosotros vamos a hacer, sino que se trata de hacer la voluntad que Él ya está realizando, unirnos a lo que Él ya está haciendo. Y cuando nosotros veíamos esto, mis hermanos, nos dábamos cuenta que para saber lo que Dios estaba haciendo, para darnos cuenta de la voluntad de Dios, debíamos nosotros buscarle. Este hablar de Dios, ¿no es cierto?, es constante porque Él siempre está trabajando. En otras palabras, siempre nos está hablando, pero nosotros tenemos que colocar atención, y el colocar atención, ¿no es cierto?, y el aprender a colocar atención al Señor tiene que ver con el hecho de una experiencia que nosotros tengamos con Dios, ¿no es cierto?, a través de la oración, a través de estudiar la palabra, a través de ir conociendo a este Dios, ¿no es cierto?, en una relación íntima, profunda y personal, para poder saber qué está diciendo Dios, cómo nos está diciendo, porque solo a través de esta experiencia diaria nosotros vamos a poder saber lo que el Señor quiere para nosotros, cuál es su voluntad, ¿no es cierto? Y qué es lo que Él está haciendo para nosotros poder unirnos a eso. Eso estuvimos hablando un poco la semana pasada, ¿ya? Pero como les dije, hoy día vamos a hablar acerca del Dios que nos cambia, ¿ya? Y así como ustedes ven en la imagen, ¿no es cierto? Hay unas flechas que van para un lado, y de repente hay una que sube, ¿no es cierto?, que cambia de dirección. Es porque el cambio tiene que ver con, ¿no es cierto?, con algo sumamente profundo, ¿no es cierto?, que es el cambiar de la dirección. Cuando nosotros hablamos, mis hermanos, del cambio, nos vamos a dar cuenta en la Biblia que la voluntad de Dios comienza con el cambio. Ya cuando Jesús vino, ¿no es cierto?, y antes de Jesús estaba Juan el Bautista, y lo que él predicaba era arrepentidos, ¿no es cierto? Predicaba el evangelio del arrepentimiento, y les decía a los fariseos, por ejemplo, hagan ustedes frutos, ¿no es cierto?, de arrepentimiento. Y cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, y vemos el arrepentimiento como estas flechas tiene que ver con el hecho de cambiar, ¿no es cierto?, de dirección. Y cuando nosotros cambiamos de dirección, entonces nosotros estamos hablando acerca del cambio. Por eso Dios es un Dios que nos cambia desde el principio, ¿no es cierto? Y lo veíamos la semana pasada con la promesa de Abraham, ¿no es cierto? Y el llamado de Abraham es un cambio, tiene que dejar a su padre, tiene que dejar, ¿no es cierto?, su lugar, e ir y buscar la voluntad de Dios, pero esto es un cambio. Pero la Biblia, mis hermanos, nos va a mostrar algo. Vamos a hablar acerca de Dios primeramente. Lo interesante de este Dios, que es un Dios de cambio, es que Él mismo no cambia. Y eso es sumamente interesante. El Dios al que servimos nosotros y que siempre quiere transformarnos es un Dios que no cambia, ¿no es cierto?, que no nos muestra un ejemplo de cambiar, y nos vamos a dar cuenta el sentido que tiene esto. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bendita sea la palabra del Señor. Cuando vemos este texto, ¿no es cierto?, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, tiene que ver con el hecho de que Jesús, mis hermanos, está adoptando acá, y la Biblia nos muestra con características de Dios. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es en complemento todo un Dios que no cambia. Vamos a ver Santiago 1 del 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras.
¿no es cierto? Dice que en Dios, el Padre de las luces, el Padre que creó las lumbreras, en Él dice que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. En la otra versión, ¿no es cierto?, dice, no hay una sombra de variación. Y se refiere a esto, que las sombras, cuando nosotros vemos las sombras, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo estén las luces, van cambiando, porque la luz misma va cambiando, como las lumbreras celestes. Pero nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que Dios no es un Dios que va cambiando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes, mis hermanos? Voy a parar acá un poco la presentación para para preguntarles a ustedes. ¿Por qué si Dios no cambia, nosotros tenemos que cambiar? ¿Alguien se atrevería a decirme? Porque como humanos vamos en dirección contraria. Ya, muy bien. ¿Algo más, mis hermanos? ¿Alguien más que quiera responder? Porque Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos. Ya, sí, está bien. ¿Y por qué tenemos que cambiar nosotros, mis hermanos, entonces? Porque nosotros, pastor, nacimos de pecados. Desde nuestro nacimiento hemos nacido con pecado, así que tenemos que cambiarnos para servir al Señor. Gracias, mi hermano Yesem. Sí, mis hermanos, ¿no es cierto? Como bien han dicho, nosotros somos los que tenemos que cambiar y Dios no. Vamos a ver el texto bíblico, un texto bíblico en el que nos habla de esto. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, que es lo mismo que ser cambiados, ¿no es cierto? Que cambiar. Dice, de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Voy a explicarle un poco este texto bíblico. Está queriendo decir que nosotros vamos siendo transformados, vamos siendo cambiados, ¿no es cierto? De gloria en gloria. Significa paso a paso Dios va venciendo nuestras vidas y vamos siendo transformados, cambiados. Dice, en la misma imagen. Y eso se refiere a que nosotros vamos siendo transformados, cambiados a la imagen de Dios. Mis hermanos, es correcto cuando ustedes me dicen que nosotros tenemos que cambiar porque nosotros somos pecadores, o tenemos que cambiar, ¿no es cierto?, porque nosotros vamos a la dirección contraria, o Dios no tiene que cambiar porque Dios es perfecto. Sí, todo es correcto. Dios es perfecto, no necesita cambiar, no debe cambiar, ¿no es cierto?, porque Él ya es completo. La misma Trinidad, ¿no es cierto?, habla de que Él es un Dios completo, completamente unido, perfecto. Pero vamos a darnos cuenta, mis hermanos, que nosotros, como somos imperfectos, como pecamos y nos separamos de Dios, tenemos que ir acercándonos cada vez más a la imagen de Dios, porque fuimos primeramente creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué debemos ser cambiados entonces, mis hermanos? Porque nosotros tenemos que ir pareciéndonos a Dios. Y por ahora, ¿no es cierto?, no nos parecemos tanto y cada vez vamos a ir avanzando más. Tenemos que adoptar la imagen de aquel que es perfecto. Sabemos que para nosotros en este tiempo es algo que es realmente imposible, no tenemos la capacidad, pero por eso el texto está diciendo de gloria en gloria, queriendo decir paso a paso, victoria tras victoria. ¿No es cierto? Momento a momento vamos acercándonos, ¿no es cierto?, a la imagen de este que es perfecto, dice, como por el Espíritu del Señor, y eso habla que nosotros como no podemos hacer esto, lo hacemos a través del Espíritu del Señor. Dios mismo es quien nos va cambiando. ¿Para qué? Porque como Él es perfecto, dice que Él, ¿no es cierto?, por amor a su nombre hace las cosas, porque le da, ¿no es cierto?, porque al ser perfecto también se ama perfectamente, y
quiere, nos ama a nosotros de tal manera, ¿no es cierto?, que Él también quiere que nosotros seamos transformados a su imagen y semejanza, como lo fuimos alguna vez, mis hermanos. Ahora, cuando entendemos este tema del cambio, yo quiero que nosotros podamos hablar acerca de los discípulos de Jesús como una especie de ejemplo. Quiero preguntarle, mis hermanos, ¿ustedes saben qué eran los discípulos antes de que fueran discípulos de Jesús? ¿A qué se dedicaban? A labores de la vida, como Pedro, por ejemplo, era pescador, muchos más eran pescadores también, otros eran recaudador de impuestos, qué sé yo, tenían el oficio de la vida. Muchas gracias, muy bien, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos a los discípulos, ellos se dedicaban a las cosas normales. ¿Alguien sabe qué otras características tenían los discípulos? ¿Qué hacían antes de que Jesús, ¿no es cierto?, los llamara? ¿Alguna otra característica? Pastor, ¿Mi hermana Rosana? algunos eran seguidores de Juan el Bautista. Ya. Muchas gracias, hermana. Sí, ¿no es cierto?, que habían diferentes características ya de los discípulos. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que los discípulos primeramente eran personas simples, ya la mayoría, ya dicen, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Cuando nosotros, esto está en la versión, en otra versión, ¿ya? Cuando nosotros vemos Hechos 4:13 y vemos que los del concilio, ¿no es cierto?, estando Pedro y Juan defendiéndose acerca acerca de una situación, vemos que ellos también, al defenderse, hablan acerca de Jesús, hablan acerca de las Escrituras, y ellos ¿no es cierto?, de forma formal, ¿no es cierto?, no estaban preparados. Pero los que estaban ahí, los del concilio, se asombraron por cómo hablaban Pedro y Juan. ¿Por qué se asombraron? Porque los discípulos de Jesús, mis hermanos, no tenían, ¿no es cierto?, la preparación para desenvolverse con respecto a las Escrituras. ¿A qué me refiero esto? Si nosotros decimos, ¿no es cierto?, que los discípulos eran pescadores, algunos eran, ¿no es cierto?, cobrador de impuestos, algunos, ¿no es cierto?, eran celotes, por ejemplo, como decía mi hermano, algunos eran seguidores de Juan, algunos eran, y vamos a ampliar un poco, ¿no es cierto?, la gama. Algunos en un principio todos eran judíos, pero después hubieron no judíos, y así nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que todos ellos, mis hermanos, ninguno tenía un oficio sacerdotal o un oficio religioso. Ninguno era fariseo, a excepción de Pablo. Ninguno era, ¿no es cierto?, un entendido en la ley. Vemos, ¿no es cierto?, a Lucas, mis hermanos, que él, si bien es seguidor de Jesús, pero no era contemporáneo de Jesús, él, ¿no es cierto?, es médico. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que todo aquel que tuviese un oficio que no fuera religioso, significaba que no eran de los mejores. ¿A qué me refiero con esto? Todo pequeño, todo niño, ¿no es cierto?, judío, debía estudiar la palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, y aprendérselo de memoria. Y cuando ellos hasta cierta edad se lo aprendían de memoria,
ellos eran probados en las Escrituras para que, ¿no es cierto?, ellos siguieran adelante y luego fueran doctores de la ley, doctores, ¿no es cierto?, de las Escrituras, o si, no, si eran reprobados, volvían al oficio de sus padres. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que todos los seguidores de Jesús volvieron a los oficios de los padres. En otras palabras, no eran entendidos ni tenían una preparación especial en las Escrituras, como dice el texto bíblico. Por eso están sorprendidos, ¿no es cierto?, los del concilio, porque se dan cuenta que Jesús, bueno, que los seguidores de Jesús, en este caso Pedro y Juan, pero todos no son entendidos. Otra versión dice que ellos son del vulgo, en este mismo texto. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo el texto nos dice así. Me gustaría pedirles que alguien pudiese buscar 1 Corintios 9, del 20 al 22, y leerlo. Primera de Corintios 9, del 20 al 22. Amén. ¿Ya? 1 Corintios 9, del 20 al 22. Sí. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Gracias, mi hermano. Cuando nosotros estamos leyendo este texto de 1 Corintios, mis hermanos, vamos a entender, o debemos entender que es, se me fue el nombre. Pablo, quien está hablando esto, ¿no es cierto? Y este texto describe muy bien el ministerio de Pablo, pero yo no quiero hablar solo de Pablo, sino de la trayectoria de lo que leímos recién, ¿no es cierto?, de quiénes eran los discípulos hasta esto que Pablo está hablando, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que estos hombres que venían del vulgo, estos hombres que venían, ¿no es cierto?, que eran iletrados, que solo habían seguido ¿no es cierto?, el oficio de sus padres, que no eran lo mejor de lo mejor, ¿no es cierto?, que no estaban preparados. Ellos tienen que cambiar y tiene que producirse una transformación de ellos que va paso a paso, y vamos a darnos cuenta, ¿no es cierto?, cómo este texto que decía que de gloria en gloria iban siendo transformados, se va viendo en el relato de los discípulos de Jesús. Primeramente debemos saber, ¿no es cierto?, que los discípulos fueron llamados. Y cuando son llamados, ¿no es cierto?, no los puse acá porque lo habíamos visto la semana pasada, ¿no es cierto?, cómo los discípulos al ser llamados dejaban lo que estaban haciendo y seguían a Jesús. Es el primer cambio que nosotros vamos a ver. Cómo es roto el paradigma, ¿no es cierto?, de dejarlo todo por seguir a Jesús. Dejarlo todo significa, ¿no es cierto?, su oficio no era cualquier cosa. El que soltaran las redes, por ejemplo, los que eran pescadores y siguieran a Jesús, significa que estaban dejando atrás no solo un sustento de trabajo, sino que estaban dejando atrás su identidad, porque sus padres eran los que habían seguido con esta tradición. Si sus padres eran pescadores, entonces ellos estaban dejando atrás también sus enseñanzas, estaban dejando atrás su forma de ser, estaban dejando atrás su familia, estaban dejando atrás sus tradiciones, estaban dejando atrás tantas cosas, su vida, por seguir a Jesús. ¿Ya? Entonces, cuando vemos que ellos simplemente sueltan las redes y se van, es algo mucho más profundo que simplemente cambiar de una ocupación a otra. Pero este primer cambio, mis hermanos, que nosotros vemos los discípulos, es fundamental, porque
porque comienza un caminar con Jesús, y este caminar con Jesús también es un caminar donde van a ir cambiando, porque ellos primeramente van a ir entendiendo de a poco las enseñanzas de Jesús, y van a ir entendiendo a Jesús, conociendo a Jesús, pero ellos todavía, en el contexto en el que están siendo judíos, todavía piensan que Jesús, como Mesías, es un salvador militar y un salvador social. En otras palabras, ellos dejaron a Jesús, mis hermanos, o dejaron sus vidas por Jesús, porque pensaron ellos primeramente que Él, ¿no es cierto?, que ellos iban a ser parte de este nuevo reinado del Mesías sobre el Imperio Romano. Entonces no lo estaban dejando, no estaban dejando toda su vida porque sí, ni estaban dejando toda su vida por nada, ni porque iban a tener ningún beneficio, sino porque ellos iban a ser parte, ¿no es cierto?, del reinado, de lo que Jesús supuestamente iba a ser, derrotando al Imperio Romano, ¿no es cierto?, poniendo a Israel en un lugar privilegiado, y ellos iban a estar gobernando junto a Jesús. Eso, mis hermanos, que es la concepción judía que tenían del Mesías, tuvo que también ser transformada y tuvo que ser cambiada de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque esa concepción de ellos no se iba pareciendo todavía, o todavía no se parecía a lo que Dios es, ¿no es cierto? Todavía no eran transformados, o les faltaba mucho para ser transformados a la imagen de Dios. Nos vamos a dar cuenta después, ¿no es cierto?, que Jesús muere, que Jesús resucita, y luego los discípulos ahora sí son aún más transformados, porque llega el Espíritu Santo que les enseña todas las cosas. El Consolador les va mostrando, y ahora los discípulos, ¿no es cierto?, son los que se extienden, ¿no es cierto?, los que van predicando. Los apóstoles como tal, ¿no es cierto?, son ahora los líderes de la iglesia que se ha conformado, y ellos van siendo transformados también. Y cuando vemos que llega el Espíritu Santo, hay un cambio radical en ellos. Eran, ¿no es cierto?, discípulos que habían arrancado y habían ido a Jerusalén, y ahí en Jerusalén se les da el Espíritu Santo. Pero ellos todavía, siendo judíos, tenían la concepción de que el Mesías, este Salvador que ahora entendían que era un Salvador espiritual, un Salvador, ¿no es cierto?, de un reino que no era de este mundo, ahora que entendían todo eso, se iban a dar cuenta que no era el Salvador solo de los judíos. Y vamos a ver los relatos, ¿no es cierto?, de cómo Pablo y Pedro, ¿no es cierto?, en Hechos, va mostrando, el Señor les va mostrando a ellos cómo estaba equivocada la concepción, ¿no es cierto?, de los judíos de mirar a los gentiles como impuros, ¿no es cierto? Cuando tiene la visión, Pedro, de los animales, ¿no es cierto?, donde había un animal impuro, y el Señor decía, mata y come. Luego Pedro, ¿no es cierto?, y le decía, ¿no es cierto?, yo nunca he comido animal inmundo. Es porque de alguna forma el Señor estaba mostrando que aquellos que para los judíos eran inmundos, como los gentiles, como el resto del mundo, el Señor no los veía así. Y nos vamos a dar cuenta cómo después los discípulos, Pedro, ¿no es cierto?, también después los cuenta, y también Pablo, van viendo que el Señor los lleva de tal forma en su ministerio que gentiles son transformados y ven cómo el Espíritu Santo llega a sus vidas. Entonces se dan cuenta que las escrituras mismas, que Jesús mismo le había dicho, ¿no es cierto?, que las naciones, que todos aún los gentiles también iban a ser salvos, o tenían la oportunidad de ser salvos. Y es aquí donde llegamos a este escrito que tenemos en 1 Corintios 9, del 20 al 22, ¿no es cierto?, que era Pablo, ¿no es cierto?, diciendo
Yo me hago como los judíos, yo me hago como los gentiles, yo me hago como los débiles, ¿no es cierto? Me transformo, me hago como ellos para llegar, ¿no es cierto?, a ver si es que hay alguno que se salve. Entonces nosotros vamos a ir viendo un caminar de transformación en los discípulos de Jesús. Una transformación que es paulatina, que es de gloria en gloria hasta llegar a la imagen, ¿no es cierto?, de Jesucristo. Y nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que aún Pablo, ¿no es cierto?, en este texto nos habla del cambio. Yo me hago como. Yo me transformo para llegar a estos. Yo hago esto para llegar a esto otro. Entonces, el cambio, ¿no es cierto?, debe ser interno, pero el cambio también tiene que ver con las necesidades del reino de los cielos. Las necesidades, ¿no es cierto?, que el Señor en su voluntad, ¿no es cierto?, está requiriendo, los cambios que el Señor está requiriendo para que su obra sea expandida, para que su obra siga caminando. Y nos vamos a dar cuenta cómo va pasando el tiempo en la vida de los discípulos y estos van cambiando en su percepción, en sus formas, van cambiando en su forma de hacer las cosas, las van cambiando, ¿no es cierto?, aún en sus pilares de fe, de creencia, para poder llegar a lo que realmente Dios les estaba diciendo. Como Pablo, ¿no es cierto?, siendo judío, un judío, ¿no es cierto?, no podía compartir con los gentiles, pero Pablo decía, yo me hago gentil, ¿no es cierto?, como los gentiles para llegar a ellos. ¿Cómo, no es cierto?, Pablo es capaz de entender que no se trata de uno, ni no se trata, tampoco se trata de lo que nos gusta, sino que se trata, ¿no es cierto?, de cómo llegar a los demás. Cómo ver la necesidad y que la iglesia misma, el creyente mismo, sea transformado para llegar a lo que se necesita. Nos damos cuenta de este texto tan importante, cómo aquellos que eran iletrados terminan conociendo tanto la voluntad de Dios y a Dios, y se dan cuenta de estos cambios que, bueno, y Dios permite estos cambios en ellos, pero ellos también se dan cuenta de esta realidad. Ahora, mis hermanos, cuando vamos a hablar de este cambio, ¿no es cierto?, no solo el Señor lo muestra en las Escrituras, sino que este cambio el Señor lo desea para nosotros. Y voy a utilizar este texto que es muy conocido, ¿no es cierto?, pero viene al caso Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, Pablo escribiendo a los romanos, ¿no es cierto?, no le está escribiendo a personas indoctas. Le está escribiendo a una iglesia que está en conflicto, ¿no es cierto?, que es de judíos y de romanos, que está en conflicto entre ellos, pero que ellos, ¿no es cierto?, han desarrollado una fe en el Señor, una fe tan profunda, una fe tan grande, pero entre ellos tan diversa que ellos se pelean. Pero al Romano, ¿no es cierto?, es un libro que tiene que profundizar mucho en el Evangelio y mucho, ¿no es cierto?, en las enseñanzas del Señor, porque debía permitir una reconciliación entre su pueblo. Y es que, ¿no es cierto?, las diferencias que había, las diferencias que ellos tenían, claramente no eran diferencias del fondo, de las enseñanzas, sino que sus diferencias siempre fueron terrenales. Los judíos querían seguir a Jesús de acuerdo, ¿no es cierto?, a las leyes judías, porque acá estamos hablando de los judíos que fueron cristianizados. Los gentiles, ¿no es cierto?, querían seguir a Jesús de acuerdo a las formas que ellos habían adoptado. Y había una pelea con respecto a eso, por eso dice, no conforméis a este siglo. Cuando habla de este siglo, lo primero, la traducción o la interpretación más correcta es este siglo, este mundo, o lo que conocemos de este mundo, ¿ya? Si nosotros leemos otro texto bíblico, dice este siglo y el siglo venidero. Este tiempo y el tiempo venidero. Este siglo se refiere desde la creación del mundo hasta que el Señor venga. Ese es este siglo. En otras palabras, está diciéndole Pablo a los romanos, ¿no es cierto?, que eran judíos y gentiles,
Ustedes no se conformen a lo que conocen de este mundo. Pero cuando se dice eso, mis hermanos, nosotros es muy fácil confundirnos porque debemos centrarnos, ¿no es cierto?, y aterrizar este texto bíblico. ¿Qué es lo que es este siglo para los romanos de ese tiempo y para los judíos? Sus costumbres. Lo que ellos habían adoptado. Lo que ellos habían, ¿no es cierto?, tomado para seguir a Jesús, pero que eran costumbres terrenales. Dice, por eso no os conforméis a este siglo, porque ellos peleaban por esas costumbres. El mismo hecho de querer ganar, ¿no es cierto?, de querer vencer, ¿no es cierto?, de yo ganarle al otro, es una misma costumbre que viene de este mundo. Entonces todas estas cosas tenían que ser transformadas, y si no os conforméis a este siglo, no nos amoldemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces los discípulos tenían que ser renovados. Nosotros, mis hermanos, también debemos ser renovados en nuestro entendimiento. Cuando yo les digo, no sean, ¿no es cierto? O el texto dice, no os conforméis a este siglo. Si lo miramos hacia nosotros, mis hermanos, para nosotros es sumamente fácil o muy fácil decir, no hay que conformarnos, ¿no es cierto?, con lo que está afuera, con cosas que son tan concretas, pero que algunas veces no son todo. Por ejemplo, un cristiano no tiene que decir garabatos. Es algo, ¿no es cierto?, que uno puede decir, sí, está bien, un cristiano no debiese decir garabatos, pero eso no lo es todo, ¿no es cierto?, no conformarse a este siglo. Podemos decir, o cuando se dice, ¿no es cierto?, un cristiano que tiene que vestirse de tal forma, ¿no es cierto?, porque el mundo se viste de una forma y los cristianos tienen que vestirse de esta otra forma. Eso sí, ¿no es cierto?, es no conformarse a este siglo, pero no es lo único. Cuando decimos no os conforméis a este siglo, para el cristiano es muy fácil compararnos con cosas que tenemos diferentes, como le decía, la vestimenta, la forma de hablar. Es muy fácil, ¿no es cierto?, compararnos, ¿no es cierto?, y sentirnos bien cuando decimos nosotros evitamos de hacer ciertas cosas como mentir, como robar, o evitamos hacer tantas cosas que son simples. Pero nosotros como iglesia, mis hermanos, no vemos este texto y lo aterrizamos a no lo aterrizamos a nuestro contexto. Porque el contexto que está hablando acá no le está hablando al mundo, a la iglesia que se está comparando con el mundo. Acá Romanos le está hablando a una iglesia que está comparándose consigo misma. Los judíos cristianos estaban comparándose con los con los romanos cristianos. Y entre ellos mismos se estaban comparando, entre ellos mismos, ¿no es cierto?, estaban cayendo en las cosas de este siglo. ¿En qué nosotros como iglesia estamos cayendo? Que son de este mundo, que son de este siglo. Esas cosas no son tan fáciles de definirlas. Porque hay que separar, mis hermanos, cuando hablamos de este mundo, de este siglo, las cosas pecaminosas de las cosas que no son pecaminosas. Porque, mis hermanos, si nosotros empezamos a hablar que esto es de la iglesia y esto es del mundo, entonces tendríamos que hacerlo con todo. Estos lentes que yo tengo puestos me los compré porque me gustan y además en este tiempo están de moda, entonces yo podría decir, esto no es de este mundo, entonces tengo que quitarme mis lentes y no ocuparlos porque son de este mundo. Me gusta el color negro, entonces no es un color, ¿no es cierto?, que está en el mundo, entonces no se puede ocupar. No. No se trata de esas diferenciaciones tan simples. Se trata de cosas mucho más complejas, como por ejemplo, ¿qué cosas nos dividen a nosotros como iglesia? ¿Cómo nosotros discriminamos a otras personas, ¿no es cierto?, y impedimos que ellos vengan a Dios por cómo los vemos?
Cuando dice no os conforméis a este siglo, está refiriéndose, mis hermanos, que qué cosas hacemos nosotros que impiden que el reino de Dios se establezca. Cualquiera no puede hablar garabato, es muy fácil. Una persona que está en su trabajo no siendo cristiana, ¿no es cierto? Simplemente por el contexto en el que está, tal vez no va a hablar muchos garabatos o no va a hablar garabatos porque está en su trabajo. Si, por ejemplo, su trabajo es de oficina o está atendiendo a una persona. Pero ¿acaso nosotros, ¿no es cierto?, podemos poner también como ejemplo de no conformar en este siglo al no codiciar, al no envidiar, al no pensar mal de alguien, ¿no es cierto?, o no desearle mal a alguien? Esas cosas, mis hermanos, son más difíciles de identificar y son de este mundo, de este siglo. ¿Acaso el orgullo, mis hermanos, no es algo que debe ser identificado y ser cambiado, ¿no es cierto? Y nosotros ser renovados en nuestro entendimiento con respecto a eso. Cuando nosotros, mis hermanos, nos miramos y no somos capaces de autocriticarnos, pero vemos todo mal en los demás y criticamos a todos los demás, ¿no debe eso ser transformado? Cuando nosotros nos centramos solo en las cosas tan simples como los primeros ejemplos que di, no estoy diciendo que no sean, claramente un cristiano no debe hablar garabatos, claramente un cristiano no debe colocarse cualquier cosa como ropa, pero mis hermanos, hay cosas que son mucho más determinantes. Yo siempre pienso, ¿no es cierto?, que el peor de los mentirosos, de los estafadores, lo más probable es que tenga que ser alguien que está de la mejor forma vestido. Los que, ¿no es cierto?, roban millones y millones están mejor vestidos que uno, hablan mejor que uno, se expresan mejor que uno. Porque en eso no necesariamente está el haber sido transformados. Lo mismo pasa, mis hermanos, con nuestras costumbres como iglesia. También debemos definir estas costumbres que tenemos con las que nosotros hemos adoptado adorar a Dios, ¿realmente son las que Dios quiere? ¿Estamos avanzando en el reino de los cielos siguiendo estas costumbres? ¿Realmente estamos bendiciendo a los demás cuando seguimos todo lo que se ha hecho siempre? Y no me refiero a las cosas que dice la Biblia, sino que a las formas que nosotros hemos adoptado. No quiero decir cuáles son buenas y cuáles son malas, pero por eso el texto dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación viene por el Señor nos tiene que mostrar. Dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, nosotros necesitamos ser transformados, necesitamos cambiar. Quizás muchos de ustedes desean ver la iglesia, ¿no es cierto?, completamente llena, tal vez, una iglesia, ¿no es cierto?, que esté buscando al Señor, que le sirva, donde haya muchos hermanos que estén comprometidos. Eso solo el Señor lo puede hacer. Pero el Señor no lo va a hacer de la noche a la mañana, ni lo va a hacer con un chasquido de los dedos, sino que el Señor va a usar a sus hijos. Y no lo va a hacer, mis hermanos, haciendo lo que siempre hemos hecho y no ha funcionado. El Señor va a querer hacer cosas nuevas. El Señor va a querer hacer cosas que para nosotros van a ser muchas veces ilógicas. Para los judíos era ilógico que los gentiles también fueran salvos. Pero solo fue porque el Señor tuvo un trato con sus hijos que pudieron entender, ¿no es cierto?, que había
que transformarse, había que cambiar algo. Mis hermanos, mi pregunta es, ¿qué debemos cambiar nosotros? ¿En qué dirección vamos? Y no me refiero a dirección específicamente de un pecado o algo así que tenemos que cambiar, sino en qué dirección vamos como hijos de Dios. En ciertas cosas que sí tenemos que cambiar. El Señor es un Dios que de cambio porque Él quiere acercarnos cada vez más a como Él es, a su imagen y a su semejanza. Y los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Por ende, debemos buscarlo para entender lo que Él quiere de nosotros. Amén, mis hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de finalizar? Para orar. Pastor, Hermana Rosana. y sí, con, con, con- con respecto a la transformación, Pastor, tiene que ser la transformación espiritual que debemos tener nosotros los cristianos, creo que empieza en la mente y en el corazón, porque como usted decía, que solamente el Espíritu Santo puede hacerlo y además debemos de dejarnos que el Espíritu moldee nuestras conductas y muchas veces la manera de pensar que tenemos. Eso podría ser. Gracias, mi hermana Rosana. Claramente, ¿no es cierto? El Espíritu Santo obra en nosotros desde adentro hacia afuera, ya también desde afuera hacia adentro. Es un constante ir y venir, ¿no es cierto?, de la voluntad del Señor en nuestras vidas. Pero nuestro corazón es el primero que tiene que ser transformado, como bien dijo mi hermana, para que después nuestra acción sea transformada y también lo que hacemos pueda transformar nuestro entorno. Entonces, ¿algo más, mis hermanos? Una vez, ¿no es cierto?, la hermana Eva me contaba que dentro del ministerio que ella, ¿no es cierto?, dirige, que es el ministerio de oración, había un hermano que también era parte del ministerio y que no podía, ¿no es cierto?, orar a la hora que se hacía, ¿no es cierto?, ese tiempo de oración. Por ende, todos los hermanos, ¿no es cierto?, que estaban en ese grupo, cambiaron el horario, ¿no es cierto?, de la oración al tiempo en el que el hermano podía, y creo que eso era en la mañana temprano. Ese tipo de cosas, mis hermanos, es un ejemplo simple, pero es un buen ejemplo que nos dice, ¿no es cierto?, que el Señor también desea y permite que cosas sean cambiadas, ¿no es cierto?, para que su obra sea avanzando. Quizás ese tiempo de oración, ¿cuántos años se hizo a la misma hora? Pero de acuerdo a la necesidad que se vio, se hizo un cambio para que así, ¿no es cierto?, avanzara la obra del Señor. Mis hermanos, ¿algo más? Pastor, ¿sabe qué? Ahora que me acordé que Pablo también, me parece que en Jerusalén hizo un voto nazareo, un voto él para colocarse en los judíos y también para colocarse en los gentiles. O sea, él quería ganar y hizo todo lo posible y otra cosa que sale que me acuerdo que él pagó parece una plata por unos, o sea, no una plata, sino pagó por unos hombres, parece que eran 4 hombres, que también querían hacer el voto. Eso. Gracias, mi hermana Rosana, sí, ¿no es cierto? Como su hijo, de acuerdo a la necesidad que hay, son capaces de tomar ciertas decisiones y cambiar ciertas cosas. Vamos a orar, mis hermanos, para ir finalizando, a menos que haya alguien más que quiera decir algo.
Vamos a orar entonces, mis hermanos. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre Santo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo, como se hace en el cielo, así también en la tierra, Padre Santo. Cuando hablamos de estas palabras, Padre Santo, es porque deseamos, Padre Santo, y usted desea que nosotros deseemos su voluntad. Y Padre Santo, cuando usted nos habla, Señor, acerca de estas palabras, Señor, del cambio, Señor, el cambio siempre es difícil, el cambio siempre se resiste, Padre mío, porque lo que hemos conocido, Señor, lo que hemos aprendido, bendito Dios, es lo que muchas veces atesoramos, Señor. Pero su palabra misma dice, Señor, que usted, Señor, no le revela a los sabios, Señor, a los que creen ya saberlo todo, Señor, sino que le revela a los que son como niños, Padre. Yo le pido en el nombre de Jesús que en nosotros usted ponga esa actitud, esa humildad, bendito Dios, de recibir las enseñanzas que usted desea darnos, Padre. Denos la humildad de un niño para poder cambiar. Un niño es moldeable, Padre. Yo le pido en el nombre de Jesús que lo que usted sea haciendo, queriendo hacer en su iglesia, Señor, ya sea Ebenecer o la iglesia representada en nuestras vidas, Señor, sea puesta, Señor, por usted, sea realizada por usted, establecida y concretada, Padre Santo. Toda esa voluntad y todos esos cambios que usted desea hacer para que su iglesia, Señor, sea moviéndose, Señor, en pos de lo que usted quiere, sea siendo transformada, Padre. En el nombre de Jesús yo le pido que usted toque nuestros corazones y sea guiándonos en cada cosa, Señor. Gracias, Padre Santo. Muchas gracias. Padre, le pido que toque nuestras vidas para, Señor, ser transformados cada día, ser renovados nuestro entendimiento, Señor. Y, Señor, no conformarnos a este siglo, Señor, para poder entender cuál es su voluntad, conocer su voluntad que es agradable y perfecta. Padre, le adoramos, le bendecimos, le agradecemos por este tiempo de estudio. Sea bendiciéndonos, Señor, guiándonos, Padre Santo, y su Espíritu sea con nosotros en el resto de este día, Padre mío. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden, ¿no es cierto?, desbloquear sus micrófonos para ir despidiéndonos. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos. Chaito, Señor les bendiga. Chao, mis hermanos, bendiciones para todos. Chao, hermano. Cariño a todos. A mis hermanos.